Buenos días, me da mucho gusto que nos acompañen a nuestras pues conferencias que tenemos del FES Educativo Spider y pues es un gran honor que nos acompañe Toniatu Guerra. Este, Déjenme, voy a presentar a nuestro pues conferista de este 29 de febrero. Él es técnico en electrónica, instructor certificado en S0207. Eh, Fue juez invitado a nuestro torneo de robótica en la OS en el 2023. Patrocinador de la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 2023. Patrocinador del Torneo Nacional Robótica Aeronáutica 2023. Y también es el fundador de Tillet Electronics. Muy bien, entonces los dejo con Toniatu. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, en serio, por la oportunidad de estar aquí. Pues bueno, ya nos presentamos. El tema que voy a presentarles el día de hoy es electrónica creativa. Déjenme ver si les puedo compartir pantalla. Entonces, denme un segundito. Ok, muy bien. Entonces, la presentación. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí se escucha y sí se ve la presentación, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos. Electrónica creativa, como ya nos presentaron, mi nombre es Tonatiuh Guerra. Soy fundador de TJ Electronics, les platico un poquito acerca de quién soy. Soy técnico en electrónica, también soy técnico en mecatrónica y tengo un máster en lo que es educación para electrónica y robótica. Empezamos un pequeño negocito ya por 2016, ahorita algunos de ustedes ya nos conocen de seguro. Vendemos todo lo que son componentes, ayudamos con asesorías. Me ha tocado ir a la radio, me ha tocado dar conferencias en la escuela a varios niveles educativos y también hago videos donde doy una que otra asesoría con respecto al mundo de la electrónica. Cuando comencé con la electrónica, tuve que aprender la regla de oro de la electrónica, ¿no? Lo que es esta de aquí que están viendo en pantalla, ¿no? La primera regla, vas a quemar muchas cosas, vas a hacer un desastre, pero así es como se aprende. Entonces, permítete tener ese proceso a la hora de estar aprendiendo electrónica. Nunca quedan bien a la primera, siempre hay más de una falla posible, pero entre más aprendas, entre más practiques, tarde o temprano lo vas a ir dominando. Tal vez, por ejemplo, muchas personas no les convence esto de estar en la electrónica. ¿Por qué no estudiar electrónica, no? Algunos dicen es que es muy complicado, no es como que yo en lo personal vaya a hacer algo con eso, no es algo que me interesa, es que es muy caro, o simplemente el puro hecho de aprender ya es muchísimo trabajo. Entonces, si hay muchos impedimentos, que suelen ser lo que detienen ahora sí que a muchos de avanzar, la pregunta es entonces, ¿por qué sí estudiar electrónica? En el mundo en el que vivimos, necesitamos aprender poco a poco más acerca de lo que es la electrónica y ahorita van a ver por qué. Les voy a dar tres razones. La razón número uno es que, como ya les comenté, en el entorno en el que vivimos, es mejor aprender a conocer cómo funciona la tecnología en vez de que la tecnología nos controle, por así decirlo, a cada uno de nosotros. Así, cuando un problema se te presenta, entonces vas a poderlo resolver en vez de estar frustrado porque pues no sabes ya qué hacer. Esa es una de las razones. La segunda razón es precisamente porque el aprender electrónica puede ser muy divertido solamente si aprovechas el proceso de la forma correcta. Y en realidad también es muy accesible. Y por último, yo creo que es de las razones que se pueden llevar cuando terminan su carrera, cuando terminen de estudiar. Y el conocimiento que aprendan de la electrónica va a aumentar, ya sea si decides ser un empleado, va a aumentar tu valor como empleado o te va a ayudar a sentar las bases para que puedas crear tu propia ruta. ¿Por qué les comento esto? Bueno, este es un tema que lo voy a abordar más adelante.
El mundo de ahorita no le interesa tanto el título, por así decirlo, la carrera, si eres un experto, pero me interesan las habilidades que tengas. Entre más habilidades colecciones, entre más habilidades tengas, que van a ser muy variadas, y ahorita vamos a ver un poquito más de estos, te vas a dar cuenta que puedes hacer más cosas o aumentas tu valor. Ahorita, como les comento, más adelante retomo este punto. Para ejercer electrónica son dos facetas en sí. En realidad son poquitos más, pero los podemos definir como estas dos, lo que es la práctica y la teoría. Aunque no lo parezca, la electrónica que uno aprende aquí en la escuela es solo el inicio. Tienes que estarte actualizando constantemente porque la electrónica es eso, la electrónica es actualizar, es modernizar, es hacer más cosas entre más avanza el tiempo. Y la práctica, ok, ya tenemos el conocimiento de lo nuevo, ahora, ¿cómo podemos utilizarlo precisamente para aumentar o para aplicarlo ahora sí que en la vida diaria o cuando ya estemos ejerciendo nuestra labor? Empecemos por el principio, la teoría. Porque es importante saber a dónde podemos recurrir cuando estamos estudiando electrónica o cuando ya salimos de estudiar electrónica. Bueno, al igual que cuando uno llega a una ciudad y busca un lugar o buscas un buen establecimiento, simplemente buscas dónde hospedarte, necesitas un buen mapa, necesitas una buena guía. Pero ¿qué ocurre cuando utilizas diversos mapas? Bueno, puede que tal vez una calle no aparezca en un mapa, que en otro sí. Puede que tal vez le preguntes a una persona y esa persona no te dé una indicación o te dé otro camino. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una buena guía en este mundo de la electrónica, en toda la faceta de aquí? Les voy a dar algunos sitios que son los que yo he utilizado incluso después de la escuela, por si quieren empezar. Por ejemplo, uno de los que más utilizo yo es este Electronics Club. Es uno de los sitios, igual pueden escanear el código por si quieren ir visitando el sitio, en donde vienen tanto componentes de manera básica, en donde vienen circuitos, en donde vienen proyectos, en donde vienen muchas ideas, muchas resoluciones o incluso hasta libros que puedes usar como consulta. De hecho, los libros también sería bueno que ahorita vamos a analizar unos cuantos. Me gusta mucho este sitio porque aunque no es tan completo como otros, ni tan complicado, sí es muy amigable y es uno de los mejores sitios para ir iniciando en lo que son los foros. Porque la electrónica es open source. Entonces necesitamos más opiniones, necesitamos más expertos materia y lo que sepa uno lo tiene que saber utilizar o lo tiene que saber otro en otra parte del mundo. Claro, eso sí, todos los sitios van a estar en inglés, que si no sabes inglés, pues es una buena habilidad que podrías ir adquiriendo. Este es el sitio Electronics Club, como les comento, es bueno para iniciar. Hay otros más, vamos a ver otros. Por ejemplo, Circuit Lab. Hay muchos simuladores en internet, este es uno de los más sencillitos si vas comenzando. Está Fritzing, está Proton, pero Circuit Lab es uno gratis que te permite dibujar esquemas. Me gusta el estilo de dibujo, a veces lo utilizo yo para algunos diagramas y es que eso es muy sencillo de utilizar. Si ya conoces cómo son los diagramas, si ya conoces cómo es esto, te ayuda precisamente a ajustar antes de empezar a cablear. Cosa muy importante, si ya sea que tengas una idea, si ya sea que tienes una práctica o algo, siempre es bueno iniciar con una simulación, aprovechando las tecnologías ahorita, antes de empezar a hacer una inversión en lo que es tener un prototipo, que ahorita les digo es un proceso que vamos a ver más adelante. Pero sí, justamente este es para un enfoque teórico más que práctico, pero precisamente es eso, antes de hacer la inversión en el mundo real. Si vamos a otro sitio, por ejemplo, The Institution of Engineering and Technology, todo este sitio son puras conferencias que dan en universidades como Caltech, como el MIT, en donde vas a encontrar muchos conferencistas dando pues, opiniones, dando webinars, dando toda una gama completa de lo que es la electrónica. En este sitio vas a encontrar también, pues desde cursos casi completos, hasta vas a encontrar también muchísimas otras herramientas que te pueden ayudar para seguir desarrollando la electrónica y nuevos avances o otros enfoques que te puedan dar ideas frescas para desarrollar ideas. Muy bien. Otro sitio, Engineering, este lo utilizo más como noticias,
que para otra cosa, me da ideas para proyectos, te puede dar alguna idea, por ejemplo, se utiliza en otra parte del mundo, te puede avisar de nuevos sensores que se utilizan, nuevas tecnologías que salen al mercado, alguna idea de los costos y está desplegado en muchísimas ramas. Hay desde impresión 3D, aeronáutica, educación, electrónica, energías renovables. Entonces es un sitio en donde vas a irte actualizando. Siempre tienes que tener eso en mente. Trata de ir actualizando la información que ya tienes. Muy bien, entonces pasemos al siguiente. ED Network. En esta es donde ya nos vamos a meter en foros. Cuando ya tienes un proyecto en marcha y te estás atorando, es bueno que tengas a la mano ingenieros de primer nivel, profesionales, maestros. Entonces, en este sitio es donde tú puedes subir un proyecto o puedes ayudar a empresa en algún proyecto y puedes tener una segunda opinión o una opinión más experta o te pueden incluso ayudar a simplificar más. Es un sitio igual, se divide en varios temas, se divide en varios sectores en donde puedes pedir asesoría para todos tus proyectos de electrónica. Si quieres tener el dato, a mí en lo personal me ha ayudado bastante, principalmente para ir actualizando cuando yo terminé de estudiar qué nuevas tecnologías se utilizan, qué nuevos procesos se utilizan. No tengas miedo a desaprender lo que ya sabías. Más bien, míralo como una actualización a lo que ya conoces. Es una de las bases o de las ramas principales en lo que es la metodología de la electrónica. Pero pues bueno, hablando de la teoría, si es que estás pensando en seguirte desarrollando, si es que estás pensando en tener un tallercito o algo, como te dije, teoría y práctica. Estos son sitios web, pero si quieres referencias, por ejemplo, no necesariamente un foro, vamos a pasar ahora a lo que son los libros. Aunque no lo parezca, me ayudan bastante. Estos libros que les voy a mostrar están disponibles en Amazon. Este es el primero, Practical Electronics for Inventors, de Paul Scherz con Simon Monk. Esta edición es de 2023, es la cuarta edición. Es uno de los libros que más me ha ayudado. En sí es un libro bastante extenso. Tiene un costo aproximado, creo que unos $40 cuando yo lo compré. Y a pesar de que su título te diga que es para inventores, no necesariamente tienes que inventar nada, pero sí te da una fuente muy importante, muy relevante, ahora sí que como referencia, ya que cubre una amplia gama de todos los conceptos, desde las propiedades básicas de lo que es una resistencia, de lo que es un capacitor, un circuito integrado, y ya se mete de forma muy introductoria a lo que son las matemáticas en sí en esto de la electrónica. Es un libro bastante extenso, pero te ayuda como referencia, es bastante útil a la hora de estar desarrollando. Este es uno de ellos, les digo, se encuentran en Amazon. Otro de los que me ayudan, por ejemplo, con la electrónica es este de aquí. Y es que si estás aprendiendo electrónica y ya empiezas a subir de nivel, electrónica análoga, electrónica digital, tarde o temprano te topas con lo que ya es la programación. Entonces ahorita, por así decirlo, el boom de la electrónica ahorita o de los productos más utilizados de forma más accesible para cada uno de los desarrolladores o de los makers es el Arduino, la placa Arduino. Algunos tal vez ya la hayan escuchado, que es la que aparece aquí. Y este libro de Make, de la editorial Make, Getting Started with Arduino, de Massimo Banzi y Michael Shillow, empieza precisamente con esto, y es que es una introducción de lo más sensible de lo más sencilla, perdón, que te puede encontrar, y va a ayudarte a familiarizarte con el lenguaje de procesamiento utilizado por el Arduino. Entre Java, entre el lenguaje C, si es que ya tienes algunos conocimientos de esto, este es uno que si vas a empezar ahora sí con electrónica digital, ya electrónica más seria, de los que más te va a funcionar. Otro de los libros también de la editorial Make es esta, Make It Things Talk, de Tim Eagle. Esta edición es del 2017. En lo personal es de los que más me gustan porque es un volumen muy completo que muestra cómo aprovechar al máximo lo que es un Arduino. Pasamos de los proyectitos de encender un foquito, hacer que una bocina suene, a ya actividades más serias. Instalar una webcam, Wi-Fi, enviar localización GPS, enviar un mensaje de texto con una memoria SIM. Disculpen. Entonces, este libro te ayuda a ser más profesional, ya te da proyectos, eso sí, es un tutorial más que nada, te ayuda a cómo juntar o cómo desarrollar la idea que tengas. Pero ahora, volviendo otra vez a la teoría, les voy a dar un par de libros que son un poquito más antiguos. Por ejemplo,
Este de aquí es TTL Cookbook de Dan Lancaster. Y sí, la fecha es correcta, es de 1974. No es un error el que les estoy mostrando. Tal vez encuentres algunas ediciones posteriores. Este libro como tal ya no lo encuentras así en una biblioteca, pero sí lo puedes encontrar de segunda mano o igual en Amazon o en eBay lo puedes conseguir. Y lo que pasa es que este personaje llamado Lancaster, Dan Lancaster, perdonen, fue uno de los que creó la guía para los circuitos integrados de la familia 74, con puertas lógicas, circuitos integrados, contadores, decodificadores. Entonces da una descripción muy precisa, tanto en el diagrama interno como en las conexiones, de lo que son estos circuitos 74LS, 74HC. Les digo, entonces da una conexión, mantenimiento de forma muy precisa y concisa. Como ojo, si lo logras conseguir, nomás ten en cuenta que los voltajes ya no son los que utilizan, no es muy exacto ahí, pero en todo lo demás es un buen punto de referencia. No es para que lo estudies de principio a fin, pero sí te da un norte acerca de cómo funcionan los circuitos integrados. Y hablando de circuitos integrados, el siguiente libro también los va a ayudar. Este de aquí, CMOS Source Book. Son dos tipos de sensores. La tecnología CMOS, como este que estamos viendo aquí, este es del 2001. Este está enteramente dedicado a la serie 4000, serie 4000 de los chips CMOS. Son una serie más antigua y obviamente hay que manejarse con más cuidado. Algunos que han ido a la tienda han visto que los agarramos con pincitas y es por eso precisamente, porque son más vulnerables a la electricidad estática que las generaciones posteriores. Sin embargo, estos chips se siguen utilizando ampliamente porque soportan más voltaje y son más precisos que su contraparte, los 74. Por ejemplo, este libro los han ayudado a utilizar muchísimos circuitos nuevos a la hora de cablear, a la hora de usar electrónica lógica, porque te da precisamente un punto de referencia de cómo utilizarlos. Está dividido en tres secciones, ¿no? Conceptos básicos de los CMOS, diagramas funcionales, que es como pueden ver ahí, son cómo están organizados por fuera. Son como una antología, perdón, de todas las hojas de datos técnicos, entonces ayudan bastante ahí. Y circuitos sencillos que muestran cómo es que funcionan cada uno de estos circuitos integrados, los comparan uno al lado del otro. Pero ahora, ya hablamos suficiente de la teoría, vámonos a la práctica. ¿Cómo puedo transformar mis ideas o cómo puedo convertir ahora sí que lo que yo pienso o lo que yo quiero, cómo se transforma, pues por así decirlo directamente, en efectivo al final de mi carrera? Vamos a empezar por el principio. Primeramente, ¿de dónde surgen las grandes ideas? Y es que cada producto, cada artículo que existe, nace de una idea. Y las grandes ideas nacen de productos que demuestran un análisis metódico, aunque no lo parezcan, de comportamientos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algunos atienden una necesidad que al inicio pudiera parecer hasta irrisoria, medio ridícula, pero funciona. Por ejemplo, el caso de Nespresso. La pregunta fue, ¿qué pasa si yo quiero una cafetera que solo haga una taza de café? Bueno, alguien en Nespresso inventó una máquina que solamente hace eso y pegó. Simplemente funcionó y ahorita es un fenómeno mundial. Una cafetera para una sola taza de café. O que hay, por ejemplo, en donde conviertes o haces que tu producto sea una necesidad para las personas. Los relojitos que ahí están viendo en pantalla, esta marca que se llama Fitbit. La gente empezó a preocuparse por su salud. Entonces las personas o los inventores de esta marca convirtieron una actividad que era la de contar nuestros pasos simplemente para estar más saludable y lo comercializaron en un producto sencillo para hacerse, para utilizarse. O simplemente quiero que la actividad cotidiana sea más divertida. Entonces son varios factores que podemos tener en cuenta. ¿Cómo surgen estas ideas? Suele ser la pregunta. ¿Cómo inician este camino las personas que se dedican a eso, las personas que se dedican a ser creativas? Bueno, cuando trabajas para generar ideas, desarrollas un proceso predecible para ser creativo, aunque no lo parezca. A este proceso lo llamamos design thinking.
todo este proceso para poder sacar nuevas ideas, crear un producto, crear un prototipo, viene de toda esta logística. Les voy a ahorrar la molestia de metodología, ahorita mismo se las voy a dar y las voy a resumir, no es la metodología completa, pero sí en lo más esencial. Como primer punto, identificar la oportunidad. ¿Qué oportunidades hay? Antes de fabricar algo, tenemos que analizar nuestro ambiente. Y es que, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de la empresa o del consumidor que necesita mi atención? Volvamos al caso de los Fitbit. Entonces, ¿qué se juntó para crear este pequeño relojito que en su momento hizo boom? Bueno, primeramente, ayudar a las personas a mejorar su condición física. ¿Por qué? De repente ya todas las personas podían contar, bueno, ya puedo contar mis pasos, soy una persona sedentaria, y empezó a ser un fenómeno que poco a poco fue creciendo. ¿Qué otro requisito necesitaban? Bueno, aparte de datos personalizados, necesitaban la aparición de nuevos sensores, como pueden estar viendo ahí en pantalla. ¿Qué sensores necesitamos o qué sensores se crearon en el mercado actual que me ayudan a fabricar este pequeño prototipo? Entonces, volvemos al inicio. ¿Se fijan de dónde viene? ¿Cómo sabemos que podemos crear un producto así? Por estar al día con las actualizaciones que tenemos en el mercado. Entonces, identificamos la oportunidad. Ahora, ya vimos, ok, puedo crear algo, sale un producto nuevo, un componente nuevo, un material nuevo. ¿Qué podemos hacer con esto? Segundo punto, metas y límites. Antes de crear un producto o un proyecto incluso, necesitamos establecer objetivos. Esto es un proceso repetitivo y se tiene que hacer a través de la investigación. Volvamos otra vez al ejemplo del Fitbit. ¿Qué metas y qué límites tenía que tener? Por ejemplo, un producto como Fitbit, en la lista, lo primero que tenías que poner es un producto que no puede costar más de $100, por poner un caso. Entonces voy a hacer un accesible a las demás personas. Como voy a hacer algo que tiene que ser con ejercicio y que las personas van a usar todo el tiempo, tiene que ser cómodo. ¿Cómo lo puedo hacer para que sea cómodo? ¿Qué es lo que cargan las personas? Relojes, llaveros. ¿Cómo puedo convertir este invento en algo que usen todos los días? Y ahora, como lo van a usar todos los días, también lo teníamos que ser resistente al agua. Entonces tenemos que hacer una lista, vamos, metas, qué es lo que quiero conseguir y cuáles son los objetivos o los límites que tengo en donde ya sería una molestia para el usuario, en donde ya no sería más que algo complicado, sería algo más tosco. ¿Cómo logramos este aspecto? ¿Qué logramos poco a poco? Bueno, necesitamos hacer una investigación. ¿En qué se tiene que bajar? ¿En qué se tiene que basar nuestra investigación de mercado? La investigación implica algo, implica el uso de las 3 Cs. ¿Cuáles son estas? Clientes, competencias y capacidades. Empecemos por el principio, los clientes. ¿Qué es lo que le gusta a la gente hoy en día? ¿Qué está en tendencia en las redes sociales, en cuestiones tecnológicas? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las influencias que hay ahorita en la cultura que pueden marcar directamente el desarrollo del producto desde cero? ¿Qué es lo que le queremos vender a la gente de hoy en día? Antes, por ejemplo, era muy rentable vender un cassette, un Walkman y unos audífonos por separado. Actualmente ya no funciona porque los usuarios cargan la música de otra parte. Antes, por ejemplo, si quería uno tomar una foto aérea, necesitabas contratar a un piloto de un helicóptero y a un camarógrafo que salía muy caro. Ahora, en menos de 10 años, se crearon drones que toman capturas en alta resolución, entonces dejaste sin trabajo a dos. Entonces tienes que estar muy al pendiente de las clientelas. Lo siguiente, competencia. Ok, si voy a desarrollar un producto, ¿ya hay alguien que desarrolle un producto igual o parecido a mi idea? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Tienes que aprender de lo que otros están haciendo para saber si lo puedes fortalecer o en qué te vas a diferenciar de ellos. Y por último, ¿cuál es tu capacidad? Tal vez estás empezando desde cero. Entonces, no sería bueno compararnos con empresas que ya llevan años desarrollando algo, pero eso te da otras ventajas que las vamos a abordar más adelante. ¿Qué puedes hacer tú con las capacidades que tienes actualmente? Ya sea, estoy haciendo únicamente un diseño, nomás tengo las partes, ok, ¿cómo puedes trabajar con eso? Siguiente punto, la ideación.
Todo esto implica concebir y visualizar rápidamente varios conceptos, así como están viendo en pantalla. Es en la época en donde te la pasas haciendo planos, te la pasas haciendo conceptos propios. Algo a un diseñador, sin embargo, es mejor que si es un producto que tú quieres hacer, nadie mejor para expresar la idea que tienes tú que tú mismo. No importa que no sepas dibujar bien, el asunto es que poco a poco te puedas ir dando a entender en esa idea. El objetivo durante esta etapa es conceptualizar la red de ideas lo más amplia posible. ¿Qué quiere decir esto? El concepto que tienes lo tenemos que hacer lo más amplio posible para captar la mayor atención o capacidad para crear o desarrollar el producto que tienes en mente, independientemente en este momento si es técnicamente o económicamente factible. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres lograr con el producto que vas a vender? ¿Qué es lo que quieres lograr con el servicio que vas a proporcionar? Ese es el momento en donde lo tienes que ir haciendo. Siguiente punto, ya empezaríamos con los primeros prototipos y la retroalimentación. Los primeros prototipos son rudimentarios, entonces en este momento es donde puedes obtener retroalimentación de clientes potenciales. Se lo conversas a alguien profesional, puede ser un técnico, se lo pones a un usuario común, alguien que no tenga nada que ver con la electrónica, alguien que únicamente va a usar tu producto o tu servicio. En otras palabras, sirven para expresar tu idea, irla viendo en el mundo real y ver la aceptación que va a tener. Entonces ahora tu idea ya no es solo una idea, ya es un prototipo, empieza ahora sí a tomar forma. Y por último, ya el prototipo avanzado. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que lograste? Este de aquí se logra repitiendo los dos pasos anteriores, la ideación y el prototipo primario, si lo queremos ver así, y la retroalimentación. Y esto es para obtener generalmente la idea del producto final, aunque no sea totalmente funcional. Claro, entre más funcional sea el prototipo avanzado, mejor va a quedar, mejor impresión se logra y sobre todo la idea se materializa, que es lo que nos interesa. Este proceso, si se fijan, va más allá de únicamente pensar algo. Es un proceso riguroso y muy disciplinado que puedes hacer en una oficina, en tu cocina, en una cafetería, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero hay un camino siempre para seguir. Ok, supongamos, ya tengo una idea, ya tengo algo. ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo vender esta idea? Ok, ya tengo una idea, tengo un producto, me gustaría hacer algo con este producto. ¿Qué puedo hacer con este producto? ¿A dónde lo llevo? ¿Solamente va a ser un prototipo en mi cabeza? Bueno, existen varias opciones, por ejemplo, en donde puedes ir a convenciones. Aquí en la ciudad de Tijuana existe la que es la Tijuana Innovadora, puedes ir a empresas, incluso puedes sacar cita. Ahorita más adelante te explico precisamente cómo es que puedes vender esta idea, pero ahorita vamos a enfocarnos en el dónde. En Mexicali existe la Make Science, es una feria de maker precisamente, en donde uno son el alma de la fiesta, ahora sí que todas las invenciones, todos los prototipos, puedes ir a concursos de egresados, no sé si la universidad los maneje, o puedes buscar en otra parte. El asunto es presentar tu idea. Entre más ruidos hagas, mejor. Haz una estrategia que funcione para ti. O en plataformas digitales, Kickstarter, Patreon, este tipo de cosas te ayudan precisamente a ir capitalizando poco a poco tu idea. No podemos decir que ya vas a empezar a vivir de tu idea, obviamente, pero es tu inversión para largo plazo. ¿Cómo puedes hacer que las personas conozcan quién eres? Dándote a conocer en el ámbito en el que necesitas conocerte. Por ejemplo, si yo me encargo de vender hielo, no me voy a ir precisamente a Islandia, en donde todo hay solamente hielo. No funciona esa idea. Voy a ir a donde las personas lo necesitan. Ese es el punto. ¿Dónde puedo capitalizar esto? Yendo a donde las personas necesitan mi producto. Es muy importante por eso hacerlo antes de. Puedes usar medios de comunicación, todos hemos visto Shark Tanks, puedes ir a mashup minoristas, todo esto funciona. Sin embargo, siempre ten en cuenta un plan y no nomás tengas una pura opción. Ten más de una opción a la hora de capitalizar tus productos. Ahora, ¿cómo vender o qué habilidades necesitamos para vender una idea? Que eso es el punto más importante. Está bien uno tener su carrera en donde uno sea experto, pero en el mundo laboral
necesitamos más que un experto en una sola cosa. Necesitamos alguien que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. Vuelvo a repetir, retomando el punto número 3, ya sea que vas a ser un empleado o ya sea que vas a empezar algo por tu propia cuenta, es bueno coleccionar un par de habilidades extra. Y por un par me refiero a más de dos, ¿no? Por ejemplo, si tu carrera principal es la electrónica, siempre es bueno que a la hora de desarrollar un producto en cualquier lugar, sepas cómo vender tu producto. Por eso empezamos, marketing. ¿Qué es marketing? Es llevar la idea de tu producto al público general. ¿Quién es el que necesita escuchar el producto que vendo? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Son los jóvenes? ¿Son personas de mayor edad? ¿Son personas solventes? ¿Es para público general? ¿En dónde lo voy a poner? ¿En qué circunstancias se va a utilizar? Marketing es saber a quién se lo voy a vender, quién lo puede necesitar y llevárselo ahí. Pero para que el marketing funcione va muy de la mano con la asignación de abajo, diseño gráfico. A la gente de hoy en día, si bien es cierto, le gustan los productos, le gusta más ver la impresión que me da este producto. Si eres alguien que empieza desde cero, vende esa idea, vende tu historia. No, pues es que yo empecé de aquí y por eso desarrollé esto. O, ¿cómo puedo hacer que este producto se te vea bien? ¿Cómo te vas a ver con este producto que estoy ofreciendo? Y va muy de la mano igual con otro aspecto, oratoria. Es una habilidad necesaria en el mundo de los negocios. Más que sacar buenas calificaciones, necesito saber hablar con las personas, necesito saber cómo puedo ofrecer una buena idea, cómo puedo expresarle y que todas las personas entiendan lo que les quiero decir. Y por último, confiabilidad. Si ya conseguiste un inversionista, si ya conseguiste a alguien interesado o si ya conseguiste clientes, trata de siempre dar la cara. A veces las cosas van a salir mal, pero eso es comprensible, nadie es perfecto. Pero cuando alguien da la cara, a pesar de los errores que cometa, se crea un lazo de confianza entre el consumidor y tú, que eres quien se lo está dando. Muy bien, llegamos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas en este momento de pura casualidad? No sé si haya ya en la conferencia de pura casualidad. Aquí tienen una pregunta, ¿me lo podré? ¿Te puedes acercar, por favor? Espérenme tantito, se va a acercar la persona. Ok, claro, claro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Considera que es muy necesario tener un maestro a la hora de aprender electrónica o que uno puede ser independiente con las herramientas que tiene en Internet? Ok, muy bien. Por ejemplo, va a depender mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Aunque si bien es cierto, un maestro te ayuda para tener una respuesta rápida, la verdad es que todo depende más que de si tienes a alguien supervisándote o no, qué nivel de disciplina tienes. Porque puedes que tener al mejor maestro al lado tuyo y aún así no aprender nada de él porque no tienes la disciplina de aprovechar las herramientas. Y hay personas que he visto que hacen maravillas totalmente autodidactas. Ahora sí que te recomiendo más que nada es qué te funciona más a ti. Si ves que realmente no sabes que me falta la disciplina para ir adquiriendo más conocimiento, le hablo a un maestro, busco un curso en donde ya tengo un compromiso con alguien ahí, con un ser humano ahí, o si yo ya tengo la costumbre, la disciplina o el hábito de estar estudiando, entonces ahora sí que si puedes combinar los dos, mejor aún, ¿no? Pero va a depender más que en sí de si tipo de maestro tengas, el nivel de disciplina y autocontrol que tengas en ti mismo precisamente para seguirte actualizando, ¿no? Pero me gustó mucho la pregunta. No sé si te haya funcionado la respuesta. Sí, muchas gracias. Es que como yo no estudio electrónica, yo voy para software, me gustaría aprender, pero no voy a tener maestros de electrónica especializados. Tendría que hacer todo por mi cuenta. Pero gracias por Ok. contestar. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ahorita es el mejor momento. Tenemos ahora sí que bastante tiempo para responder las preguntas.
Sí, yo tengo una pregunta. Es con respecto al controlador de Arduino. ¿Lo considera que es una buena plataforma como para aprender bien? Como es ampliamente utilizada en la industria? Porque sé que hay otros controladores, pero sé que Arduino es uno de los más, bueno, open source que hay. Ajá. Ok, fíjate, para la industria se utiliza principalmente aquí en Tijuana, y te estoy hablando directamente ya de la experiencia que tengo, se utiliza principalmente PLC, Allen Bradley, ahora sí que incluso creo que Suzuki también. Sin embargo, actualmente si deseas aumentar ahora sí que el plus, podrías utilizar Raspberry Pi, que es un procesador, pero la versión más económica enteramente sigue siendo Arduino. De hecho, Arduino actualmente ya también sacó PLC, que es lo que más se utiliza en la industria. La industria es un poquito más rudimentario, es quiero prender esta máquina cuando se accione esto. Pero sí te recomendaría aprender Arduino más que nada por el lenguaje que tiene, porque sí te abre la puerta a otros procesadores más complejos todavía, o incluso a otros controladores industriales, porque se parecen mucho en el lenguaje. Es una opción, sí he visto empresas, actualmente les hemos hecho trabajo a empresas utilizando el Arduino. Sí se utiliza, no es que se utilice mucho en Tijuana, pero sí te va ayudando, te va dando más un norte. Entonces, sí, por eso recomendé que sí fueran empezando con el Arduino, porque te da herramientas para crecer. Es un buen escalón de inicio, por así decirlo. Pero me gustó la pregunta, claro, claro. ¿Tienen más preguntas? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, aquí habla Diego Trujillo. Una ¿Qué tal? pregunta, Tonatio. Eh, ¿Qué consideras tú que sea lo más importante en el sentido de un estudiante, pues que está ahorita, pues desarrollándose, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, las matemáticas o aparte alguna otra, ¿no? Que se pueda complementar con su carrera, ¿no? Ok, ok. Como habilidad extra o como asignatura extra, por ejemplo, si estás en electrónica, obviamente, ¿no? Presta atención a tus maestros, a tus trabajos, a tus tareas, pero también combínalo, si estás estudiando electrónica, programación. Y si estás estudiando programación electrónica, porque es como que el paquete completo. El electrónico puede armar la máquina, pero tal vez darle las instrucciones se le va a dificultar, y el programador puede darle las instrucciones, pero sin máquina solamente es un proyecto, ¿no? Entonces, si puedes combinar de alguna forma ambas, en donde puedas ir aprendiendo desde cómo solucionar el hardware y el software, entonces aumenta ahora sí que tu mundo ahora sí de opciones o de abanico de habilidades que sí recomiendo. Obviamente matemáticas, casi todos los sensores, y déjenme, les voy adelantando esto, los sensores más precisos de la industria, inductivos, ópticos de distancia láser, sí necesitas mucho cálculo, a veces cálculo diferencial o cálculo integral para poder calibrarlos. No es muy común que se utilice, pero cuando se necesita, sí se necesita fuerzas tener bien comprendidos esos temas, precisamente para que puedas dar una solución, que es lo que interesa. En una empresa, en el mundo de acá afuera, el mundo ya económico, necesito a alguien que sepa darle solución al problema. Y si llega alguien y me dice, yo sé darle solución, y no te va a hacer que compres otra vez el equipo, no va a hacer que compres una pieza que va a tardar mucho tiempo, eso es lo que queremos escuchar. Quiero escuchar a alguien que sepa hacerlo y sobre todo que lo demuestre a la hora de estar en el trabajo, ¿no? Entonces sí, sí puedes tener muchas habilidades, principalmente programación con electrónica, van muy de la mano. Realmente es el consejo que yo he visto que funciona mucho acá afuera. Ahí siempre nos tenemos que andar buscando entre nosotros. Si logras aprender los dos, vas a ser todavía más completo que muchos otros, ¿no? Pero gracias por la pregunta, profe. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buen momento todavía, adelante. Sí, aquí otra vez. Otra pregunta. En el caso de, ahorita que mencionas, ¿no? La parte de buscar y buscarse entre ustedes. eh, Hay, por ejemplo, ¿qué aconsejas más? ¿Trabajo multidisciplinario? O sea, trabajar en equipo. O que, pues uno sea más autodidacta, ¿no? Siempre es bueno saber o conocer personas que sepan algo que tú no sepas.
y que sean expertos en esa materia. Por ejemplo, en mi caso, yo sé bien lo que es electrónica y tengo nociones de programación. Es como, por ejemplo, se te descompone un auto y lo llevas con un mecánico, aunque él va a saber más que tú, siempre es bueno que tú también tengas al menos lo básico, tanto para entenderle y como para saber que no está siendo redundante o no te está transeando. Entonces, de igual forma, es bueno que tengas gente en la materia, que tengas ese contacto del compañero que más se le da, ahora sí que el que conociste en una empresa y se fue a otro lugar. Siempre es bueno tener ese contacto a la mano de alguien experto que le puedas pedir asesoría, pero al mismo tiempo que tú tengas las bases, tanto para entender lo que te va a comentar y poderlo traducir ya sea a alguien más, o para que sepas que pues, no te está transeando en ese aspecto o que te quiere quitar más, porque es principalmente el impedimento más grande a la hora de estar desarrollando las ideas, ¿no? Entonces sí necesitas como que el equilibrio en los dos, pero si fueras a desarrollar ya un proyecto, sí rodéate de gente que no sea experto en lo que tú eres experto, sino más bien que complemente la habilidad que tú necesitas de forma profesional para desarrollarte. Entonces siempre es bueno tener ese como multifaceta, tanto en un equipo para un proyecto como para uno mismo no estar tan perdido en lo que los demás ramas estén aplicándose, ¿no? Sería como que el consejo más, ahorita el más adecuado, ahora sí, no sé, para los muchachos que vayan a estudiar o los que quieran diseñar algo por su cuenta, ¿no? Otra pregunta, adelante, es buen momento todavía. Ahorita, sí hay otra pregunta. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar. Quería preguntar sobre como, cuáles son los errores más comunes que uno puede cometer a la hora de presentar como su proyecto o como qué es lo que, en su experiencia, qué es lo que le ha funcionado para generar una buena impresión o pues obtener ese apoyo que se busca. Muy bien, excelente pregunta. Justamente, por ejemplo, si yo soy un inversionista y viene alguien conmigo, ¿qué es lo que quiero ver de ese alguien? Profesionalismo, en toda la extensión de la palabra. Quiero que me vendas seguridad en la idea que me estás vendiendo, porque ese es el punto. Entonces, desde la forma en que uno va vestido, la forma en que uno habla, el cómo proyectas tu voz, ahí es la mitad del camino. Ahora, complementas con una excelente idea, un excelente producto. Necesito que me vendas la idea de por qué es un excelente producto. ¿Qué puedes hacer? Como ya les mencioné, ¿no? Atender una necesidad. No, pues es que necesitamos una máquina que mueva un objeto pesado y que sea accesible para todos. ¡Pum! O crear la necesidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que quiero obtener un servicio, pero no puedo obtenerlo porque no está en mi región. Ok, te traigo este producto para acá o es necesario para atenderlo. Entonces, necesitas tener, de los errores principales que usualmente vemos, es gente que habla mucho, pero demuestra poco. Sí me interesa saber tu nombre, sí me interesa saber qué es lo que haces, pero que no sea el punto principal. Muestra la idea. ¿Por qué debería convenirme invertir en tu idea? Número 2, no te cases únicamente con la primera opción que tengas. Ten mucho cuidado con Amazon, ten mucho cuidado con vender tu idea por ahí, porque te vas a dar cuenta de que eres una motita de polvo para empresas así de grandes. Entonces, trata de que no sea alguien más el que capitalice tu idea, sino intenta ver cómo puedes tú seguir desarrollándote para crecer tú, no para hacer crecer a alguien más, a menos que ese sea tu objetivo. De igual forma funciona. Pero sí, ese tipo de factores, ¿no? Porque a veces uno como inventor, como maker o como electrónico, como desarrollador de proyectos, no, pues vas con una empresa grande y te sientes afortunado, pero en realidad te das cuenta de que no van a usar tus proyectos o no te van a usar de la forma en que te dijeron. Simplemente no quieren ni que tú desarrolles más, ni que alguien más lo utilice. Entonces trata de tener ese aspecto. Siempre consulta con algún experto, con alguna persona en la que confíes y como les comento, ¿no? Busquen la opinión de alguien más, de alguien experto en otra materia totalmente diferente, un experto en contabilidad, un experto en economía, un experto hasta incluso en psicología, en cómo reaccionan las personas. Necesitas expertos y confía en esas opiniones precisamente para que no sea una inversión perdida o de igual forma no te consideren a ti
alguien demasiado novato o quieran aprovecharse de lo que les llevas, ¿no? Como que son que los errores más fuertes que uno comete cuando empieza a desarrollar más, ¿no? Pero igual, excelente pregunta. ¿Alguien más? Creo que serían todas las preguntas. Pues primeramente quiero agradecer por haber dado esta conferencia. Es un gran honor aquí tenerte en nuestro Fest Educativo Spider. La constancia te la enviaremos después por correo. Y pues Ok. muchas gracias. No, muchas gracias también a ustedes, Spider. Gracias a UABC por dejarnos ahora sí que estar con todos ustedes. Nos dio muchísimo gusto ahora sí la oportunidad que nos dieron. Esperemos haber contestado las preguntas. Si tienen más, pues igual nos pueden contactar. No sé si nos pueden contactar de igual forma en nuestras redes sociales, TJ Electronics. Ha sido un placer y pues estamos a sus servicios, eso sí. Muy bien. Bueno, entonces antes de retirarnos, como ya va a ser costumbre, primero los aplausos por haber tenido la conferencia. Y pues nos despedimos. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Que tengan excelente día. Igualmente.